Desde luego, saludos a Perú. Saludos a Perú. A Perú viendo en vivo. Pues yo creo que con esta plática damos inicio a las jornadas de matemáticas avanzadas. Nos da gusto retomar el evento, se había hecho en 2018 y 19 y después la pandemia nos hizo parar, pero ya estamos de vuelta y esperamos que se vuelva algo consistente de cada año. Y para abrir, pues qué mejor que con el doctor Omar Antonín Camarena, investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, aquí en la Ciudad de México. Él es alumno de Jacob Lurie, hizo el doctorado en Harvard y después hizo un postdoctorado en UBC con Alejandro Adem y después se incorporó a la UNAM. Y es un gran honor tenerlo aquí y él nos va a platicar de la sorprendente variedad de grupos abelianos infinitos. Okay. Muchas gracias, David, por la presentación. Gracias a David y a Cristian por invitarme de nuevo. Yo vine al del 2018, me parece, ¿no? Estuvo muy divertido. Gracias por invitarme de nuevo. Estas son las jornadas de matemáticas avanzadas y escogí un tema que es sobre un concepto no tan avanzado. Grupos abelianos infinitos se los topa uno más o menos pronto en la licenciatura en matemáticas. Pero lo que quería contarles acerca de los grupos abelianos infinitos es que, incluso aunque no sean objetos tan complicados, si los mira uno con cuidado y tiene metas así finas como entenderlos todos a fondo, hay cosas sorprendentes incluso con objetos matemáticos bastante sencillos. Entonces, quiero empezar poniendo pues, una lista de los grupos abelianos infinitos que son pues, los más conocidos que probablemente todo el mundo conozca. Está el grupo de los enteros con la suma, ¿no? Está... ¿Sí? Si quieres, puedes quitarte ¿El cubrebocas? Ok. Están los racionales con la suma, los reales con la suma. No sé si tiene mucho caso también poner a los complejos, pero bueno, estos son como tal vez los más conocidos. También en estos, adentro de estos anillos hay grupos multiplicativos. Digo, en los campos nomás quito el 0. Entonces, esta va a ser mi notación para quitarle el 0 a un campo, una cruz ahí. Esto es un grupo con la multiplicación. Lo mismo pasa con los reales. Podría hacerlo con los complejos también. Aquí, en los reales y en los racionales podría tomar, por ejemplo, solo los positivos con la multiplicación. Esa es otra variante. ¿Cómo le pongo? Así. Con la multiplicación. O los reales positivos con la multiplicación también. Adentro de los complejos pues no hay positivos, pero puedo, por ejemplo, tomar los complejos de norma 1, que lo voy a llamar S1. Y esos con la multiplicación. Esos son así grupos abelianos que conocemos. Y pues quería empezar por hablar la estructura de estos. Algunos de estos están estrechamente relacionados con otros de una manera que tal vez no es tan obvia, ¿no? Por ejemplo, no todos estos son distintos para empezar. No todos algunos de estos son isomorfos. Por ejemplo, los reales positivos son isomorfos a los reales a través de la función logaritmo, ¿no? El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo es una biyección entre los reales positivos y los reales, entonces esto me da un isomorfismo. Entonces estos dos grupos realmente eran el mismo, ¿no? Algunos otros de estos también son grupos conocidos. Por ejemplo, si tomo todos los reales distintos de 0 con la multiplicación, pues esos son los reales positivos más un signo, ¿no? La información de un real distinto de 0 es simplemente un real positivo y un signo. Y el real positivo y el signo se multiplican por separado, ¿no? Para saber el signo del producto no necesito conocer la magnitud de los números, solo su signo. Y para conocer la magnitud del producto, el valor absoluto, no necesito conocer los signos, solo los valores absolutos. Eso lo que quiere decir es que los reales distintos de 0 son isomorfos entonces este era un isomorfismo, al grupo cíclico de dos elementos, que aquí los dos elementos son el más 1 y el menos 1. Esto es un grupo con la multiplicación, y los reales positivos, ¿no?
y el isomorfismo está dado por dado un real, tomo su signo y tomo su valor absoluto. Entonces, estos dos no son el mismo grupo, pero son casi el mismo, ¿no? Esto es un producto. A lo mejor debería empezar a usar la notación que es más usual cuando uno está hablando de puros grupos abelianos, que es poner suma directa en lugar de producto. Entonces, este también está bastante relacionado. Algunos otros, y esto mismo va a pasar con, por ejemplo, los racionales distintos de cero. Esos son simplemente escoger un racional positivo y escoger el signo que le va a poner uno enfrente, ¿no? Entonces, estos dos también no son isomorfos, pero están estrechamente relacionados. Los racionales positivos, ahí, ese es un grupo tal vez más interesante. A ver, déjenme, ¿dónde? No quiero que se me olvide mi lista de ejemplos, entonces voy a borrar esto. Ok, entonces ahora piensen en los racionales positivos. Los racionales positivos son fracciones, ¿verdad? B es un entero distinto de cero. Positivos. Entonces, los racionales positivos tienen una factorización única en primos, igual que los enteros, solo que ahora algunos primos aparecen en el denominador, entonces los tengo que poner con exponente negativo. Pero cualquier racional positivo se puede escribir de manera única como un producto de primos elevados a exponentes, donde estos son primos distintos, ¿no? Y los exponentes son enteros, ¿no? Cuando el exponente es positivo es porque ese primo aparece en el numerador de la fracción cuando lo escriben como fracción reducida, y si el exponente es negativo es porque aparece en el denominador. Si el exponente es cero es porque en la fracción reducida no aparece ninguno de los dos, ¿no? Y aquí, entonces, puedo a cada racional positivo le puedo extraer, a ver, déjenme anotar con P el conjunto de los primos, su exponente, ¿no? Cada racional positivo está determinado de manera única por la lista de sus exponentes. Los exponentes solo son cero para un número finito de primos, ¿no? Hay un número finito de primos que dividen al numerador o al denominador. Para todos los demás primos el exponente es cero. Entonces, dado un racional positivo, obtengo una sucesión de enteros, uno para cada primo. Esos enteros determinan de manera única el número racional. Y multiplicar racionales corresponde a sumar los exponentes en la factorización, ¿no? Entonces, esta operación de tomar los exponentes de todos los primos nos da un isomorfismo de grupos entre los racionales positivos y la suma directa de una copia, de un número infinito de copias de Z, ¿no? Entonces, la suma directa lo que quiere decir es sucesiones de elementos de estos grupos, de manera que solo un número finito de los elementos son distintos de cero. Y la operación se hace sumando coordenada por coordenada, ¿no? Esa es la suma directa. Y para saber qué grupo es una suma directa, lo único que importa es, suma directa de copias del mismo grupo, lo único que importa es el número de copias, ¿no? Entonces, esto lo voy a escribir así, Z, y luego entre paréntesis el conjunto que indica cuántas copias son, o puedo poner la cardinalidad de ese conjunto, ¿no? Y entonces de estos hay una cantidad numerable, ¿no? Entonces, este grupo pues no es Z, pero es suma de copias de Z, ¿no? Los grupos que son suma directa de cierto número de copias de Z se llaman grupos libres. Bueno, libres abelianos. Eso es un grupo libre abeliano. Y estos son los que más se portan como espacios vectoriales. Estos tienen una base, ¿no? Tienen una base que quiere decir hay una colección de elementos aquí de tamaño lambda, tal que cualquier elemento del grupo se pone de manera única como combinación lineal de esos elementos de la base con coeficientes enteros.
Para los racionales, perdón. ¿Qué más grupos podemos tratar aquí fácilmente? Los complejos con la suma. Eso, pues, se suman por separado las partes reales e imaginarias. Entonces, eso es la suma directa de dos copias de R. Entonces, estos dos están bastante relacionados, ¿no? Todavía, de los grupos de la suma, entonces, estudiar los complejos no tiene tanto chiste, ¿no? Como grupo es nomás dos copias de R. Y estos tres hay que pensar si están relacionados o no. Si uno es suma de copias del otro o algo así. Déjenme mencionar estos grupos de acá. A ver, por ejemplo, los complejos distintos de cero. Esos, ¿cómo se multiplican dos números complejos? Las magnitudes se multiplican y luego los ángulos se suman, ¿no? O sea, cualquier complejo aquí lo puedo escribir como un real positivo que me da su magnitud y un complejo de norma 1, que es el que indica el argumento del número complejo. Y para multiplicar dos números complejos tengo que multiplicar sus magnitudes y tengo que sumar los ángulos, que es lo que hace la multiplicación de los complejos de norma 1. Entonces, ¿cómo se llama? Los complejos distintos de cero, eso es simplemente isomorfo a la suma de estos dos, ¿no? Entonces, si quiero entender todos los grupos que puse aquí, perdón, estos también estaban estrechamente relacionados. Si quiero entender la estructura de todos, realmente solo tengo que entender estos cuatro, ¿no? Okay. Ahorita vamos a ver más ejemplos de grupos abelianos infinitos, pero por lo pronto, de los ejemplos como más famosos que vienen de sistemas numéricos que siempre usamos, pues están bastante íntimamente relacionados. Y fíjense que si uno pensaría, pues da lo mismo si usa uno los racionales o los reales, pero por ejemplo, algo que no funciona en los racionales es esto del logaritmo, ¿no? Aquí dijimos que los reales positivos, aplicándoles el logaritmo, obtengo real, eso convierte multiplicación en suma. No puedo hacer lo mismo con los racionales porque el logaritmo no sale racional, ¿no? Ok, entonces, a ver, déjenme concentrarme en estos grupos. Entonces aquí S1. Todavía hay un poco más que podemos decir para las relaciones entre estos. A ver, por ejemplo, R es un espacio vectorial sobre Q. Y eso en particular quiere decir que R es isomorfo a una suma directa de algún número de copias de Q, ¿no? No les puedo dar explícitamente una base, ¿no? Eso es un problema. Bueno, eso no es un problema, depende de. Si es o no un problema, es cuestión de gustos. Pero bueno, lo que sí me gustaría saber es cuántas copias de Q necesito. Y aquí a ver, ¿qué es eso? Estos son colecciones de números racionales indexadas por el cardinal lambda, donde solo un número finito de ellos son distintos de cero. R de alfa distinto de cero para un número finito de alfas. Okay. Entonces,
pueden contar la cardinalidad de esto, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, primero en los elementos de aquí, donde solo una de las alfas es distinta, solo uno de los R alfas es distinto de 0. Tengo lambda maneras de escoger cuál índice alfa es el que es distinto de 0, y luego hay una cantidad innumerable de maneras de elegir este real distinto de 0. Entonces supongan que lambda es infinito, porque digo, sí sabemos que no es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Si tomo un número trascendente cualquiera, sus potencias, de las cuales hay una infinidad, son linealmente independientes, ¿no? Entonces la dimensión no es finita. Digamos que lambda es infinito. Entonces, aquí la parte de los que tienen R de alfa distinta de 0 para un único alfa, eso tiene cardinalidad lambda, ¿no? Hay lambda elecciones para cuál índice es el que cumple que R alfa es distinto de 0, y luego hay una cantidad numerable de valores posibles para ese R alfa. Ahora, los que tienen dos R alfas distinto de 0, pues hay lambda cuadrada opciones para cuáles dos escojo, eso es lo mismo que lambda, y luego hay una cantidad numerable de elecciones para los valores de esas dos R alfas. Entonces, los que tienen dos entradas distintas de 0 también son lambda, ¿no? Y así para cualquier número finito. El subconjunto de estos, donde R de alfa es distinto de 0 para exactamente n alfas, tiene cardinalidad lambda. Entonces, todas juntas tienen cardinalidad lambda por Aleph 0, que también es lambda. Entonces, sucede que para un espacio vectorial sobre Q, la cardinalidad es la misma que la dimensión, cuando lambda es infinito. Entonces, de aquí concluimos que lambda es pues, la cardinalidad de los reales. Déjenme escribir eso, C. ¿Ok? Esa es la cardinalidad del continuo. Entonces, bueno, estos dos están estrechamente relacionados. Como grupo abeliano, este es simplemente la suma directa de muchas copias de tantas como reales. Pero si uno quisiera como entender la estructura de R, esto es todo lo que necesitamos hacer, ¿no? Ahora déjenme hablar de S1. S1 una manera clásica de describir a S1 es como un cociente de R, ¿no? Hay la función déjenme poner aquí un factor de 2pi. Si tengo cualquier real t, e a la 2pi i t es un complejo de norma 1. Y cualquier complejo de norma 1 se puede escribir así. Y se puede escribir así de una infinidad de formas, ¿no? Porque cuando t es entero, esto es 1, ¿no? De hecho, ese es el núcleo de esta cosa. Déjenme ponerle nombre a esto. Exponencial, aunque no es nada más la exponencial, pero bueno. El núcleo de esto son los enteros, ¿no? Lin tiene una notación extraña para esa exponencial. ¿Cuál? ¿Qué? E1, creo. E1, ah, ok, ya. Sí, eso me gusta. No va a estar aquí mucho tiempo, entonces. Entonces, de aquí concluimos que S1 es R módulo Z. Y como R lo pudimos expresar en términos de Q, esto nos va a permitir expresar S1 en términos de Q y de Z, ¿no? Sabíamos que, o sea, ¿cuál fue el argumento que dijimos? Los reales son un espacio vectorial sobre Q de dimensión, la cardinalidad del continuo. Entonces eso ya nos dice cuál es la estructura de R como grupo abeliano. Y ahora quiero tomar el cociente por Z. Bueno, cuando escojo una base de R, me las puedo arreglar para que esas Z sean, para que el 1, por ejemplo, esté en la base, ¿no? Entonces puedo escoger base de R como espacio vectorial sobre Q. Escojo una base que incluya al 1. Y bueno, aparte del 1 va a haber
una cantidad no numerable de otros de otros números reales. Todos estos tienen que ser irracionales, ¿no? Para que sean independientes del 1 sobre Q, ¿no? Entonces puedo escoger una base que tenga un número racional y todos los demás irracionales. En ese caso, pues estoy escribiendo, si quiero separar esa base, tengo la copia de Q que consta de los múltiplos del 1, más todas las demás copias de Q, que también son una cantidad no numerable. Lo que ya había dicho que esto lo iba a escribir como C. Y esto, de hecho, lo puedo escribir. Esto de nuevo es isomorfo a R, ¿no? Como es un espacio vectorial sobre Q de la misma dimensión que R. De dimensión 1 menos, pero como es infinita es lo menos, es lo mismo. Y entonces, cuando tomo ese cociente, la Z está solo adentro del primer sumando, ¿no? Entonces esto es isomorfo a Q módulo Z, suma directa R. Y bueno, si lo queremos dejar en términos de puras Qs y Zs, pues sabíamos que R era esto, ¿no? Ok, entonces S1 también está relacionado con esos, con este que es interesante, ¿no? Y bueno, esos son así como todas las relaciones que había entre los grupos estos abelianos famosos que tenemos de los sistemas numéricos, ¿no? De los subcampos de Q. Y déjenme enseñarles como otro ejemplo simpático de un grupo que pueden construir a partir de estos, ya que hablamos de bases y de bases de R como espacio vectorial sobre Q. Yo soy topólogo, entonces de estos grupos mi favorito es S1 porque es un círculo. El S1 cruz S1 es un toro, ¿no? Toro de dimensión 2. Y hay una manera de, si solo les interesa la estructura de grupo, bueno, perdón, antes de eso, una manera usual de construir el toro es decir, tomo el plano, adentro hay un subgrupo que consta de los puntos de coordenadas enteras, y tomo el cociente. Y esto no es más que lo que ya había dicho, que un solo S1 era R módulo Z. Estoy diciendo que entonces S1 más S1 es R módulo Z más R módulo Z, ¿no? Pero entonces el punto es que dentro de R2 busco este grupo abeliano libre de rango 2 y el cociente me da el toro, ¿no? Pero hay grupos abelianos libres de rango 2 adentro de una sola copia de R, ¿no? Si yo tomo un número irracional, entonces, cuando tomo todos los números que se pueden escribir como un entero más alfa veces un entero, eso es un subgrupo de los reales que es isomorfo a Z más Z, ¿no? Lo que estoy diciendo aquí es que ¿cómo se llama? Si tengo un número que sé que es de la forma un entero más alfa veces un entero, los dos enteros están determinados de manera única. Para probar eso se usa simplemente que alfa es irracional. Despejan alfa de, si tienen dos combinaciones, una igual a la otra, con coeficientes enteros, pueden despejar alfa y les quedaría que es racional a menos que B menos D sea 0, lo cual implica que también A menos C es 0, ¿no? Entonces, aquí tengo esto de subgrupos de abelianos libres de rango 2, no necesito ir hasta R2 para encontrarlos, los puedo encontrar dentro de R también. Y entonces puedo formar este cociente. Y este es como una especie de toro mutante. Pero, excepto que no es mutante, es de hecho el mismo grupo. Esto es isomorfo al toro. Porque podemos hacer el mismo truque que hice ahorita, ¿no? Podemos escoger una base de R que incluya a 1 y a alfa, ¿no? Como alfa es irracional, el conjunto que tiene al 1 y a alfa es linealmente independiente, entonces hay alguna base que lo contiene.
Y entonces, R lo estaría escribiendo como los números racionales más los números que son un racional multiplicado por alfa, más los que corresponden a todos los demás elementos de la base, ¿no? Eso es otra copia de R. ¿Ok? Y entonces, cuando tomo este cociente, este subgrupo están contenidos en estos dos sumandos, ¿no? Y entonces, cuando tomo R módulo este grupo libre de rango 2, lo que obtengo es dos copias de Q módulo Z y una copia de R. Y eso es lo mismo que obtengo del toro, ¿no? El toro, habíamos quedado que un círculo era Q módulo Z más los reales, ¿no? Entonces aquí tengo eso dos veces. Y estos dos son isomorfos. En ambos tengo dos copias de Q módulo Z. Acá tengo dos copias de los reales y acá tengo solo una. Pero la suma de dos copias de los reales es lo mismo que una sola copia, ¿no? Porque la suma de dos copias de los reales sigue siendo un espacio vectorial sobre Q de dimensión, la cardinalidad del continuo, ¿no? El doble de la dimensión de R es la dimensión de R. Entonces, estos dos son isomorfos. O sea que estos toros exóticos realmente, desde el punto de vista de la teoría de grupos abelianos, son toros, ¿no? Y creo que no lo dije explícitamente, pero esto que acabamos de decir, de que R suma directa R es isomorfo a R, nos dice que había otro grupo repetido en nuestra lista, ¿no? Ok. ¿Qué más les quiero contar? Fíjense que este fenómeno no ocurre para ninguno de los otros grupos, ¿no? Por ejemplo, esto no es una sola copia de Q. Otro que salió fue Q módulo Z, ¿no? Pero a lo mejor si no se esperaban esta, ya no saben si creer que estas... Digo, como que lo natural es esperar que dos copias de un grupo nunca me sale lo mismo que el grupo, ¿no? Entonces a lo mejor esto es inesperado, pero si esto sucedió ahora hay motivo para dudar de estas dos, ¿no? Pero bueno, es fácil probar que estas cosas pasan. Por ejemplo, para esta, fíjense que en Q módulo Z, o sea, los elementos de ahí son clases de equivalencia racionales, donde dos son equivalentes si difieren por un entero. Entonces voy a denotar la clase de equivalencia con corchetes, ¿no? Aquí, este elemento es un elemento de orden 2, ¿no? Dos veces eso me da 1, que está en Z, entonces el 1 es 0, ¿sí? Entonces aquí hay elementos de orden 2. Pero de hecho solo hay un elemento de orden 2, ¿no? O sea, si yo tengo que una fracción, cuando la multiplico por 2 me salió 0, es porque esto es entero, ¿no? Y digamos que la fracción la escribí primero con A y B primos relativos. Entonces eso me diría que B tiene que ser un divisor de 2, ¿no? Para que esto sea entero, como es primo relativo con A, de hecho tiene que dividir a 2. Si la B hubiera sido 1, este elemento ya hubiera sido 0. Entonces la conclusión es que B es 2. Entonces tengo una fracción de la forma A entre 2. Y de estas fracciones A entre 2, solo hay dos distintas, ¿no? Porque puedo cambiar A por, o sea, si A es de la forma 2K más R, donde R es 0 o 1, entonces esto es K más R entre 2 y es equivalente a R entre 2. Entonces las únicas fracciones con denominador 2 son 0 y 1 medio. La única de esas que tiene orden 2 es el 1 medio. Entonces aquí hay un elemento, este tiene un elemento de orden 2.
Y entonces no es lo mismo que este, porque acá hay 4 elementos de orden 2, ¿no? Acá tengo todos, bueno, de orden 2 tengo 3, digamos. Tengo el 1 medio 0. Déjenme dejar de poner los corchetes porque es cansado. Tengo todos estos elementos de orden 2, ¿no? Entonces estos grupos no son isomorfos, tienen distinta cantidad de elementos de orden 2. No sé si decir que es más fácil o no. A ver, ambos lados son espacios vectoriales sobre Q. Y este es de dimensión 1 y este es de dimensión 2. Entonces no son isomorfos como espacios vectoriales sobre dimensión Q. Pero yo quiero saber, digo, como espacios vectoriales sobre Q, porque tienen distinta dimensión. Pero yo quiero saber si son isomorfos como grupos abelianos, ¿no? Resulta que la cuenta de la dimensión sobre Q basta. Pero eso requiere un pequeño lema. A ver, déjenme. Entonces, estamos ahora concentrados en hacer espacio. Entonces, estamos concentrados en la pregunta de si Q más Q es o no lo mismo que Q, como grupo abeliano. Ok, entonces, a ver, déjenme decir que un grupo abeliano A es divisible si para cualquier elemento del grupo y cualquier entero positivo existe lo que sería como el resultado de dividir A entre N. Existe un X en el grupo con N veces X igual a A. ¿Ok? No quiero decir que X es A entre N, porque a lo mejor la X no es única, ¿no? Por ejemplo, en Q módulo Z, si yo quiero resolver la ecuación, digo, un ejemplo sencillo, digamos, 3x igual a 1/2, ¿no? Esta ecuación tiene 3 soluciones, ¿no? Puedo tomar x igual a 1/6, ¿no? Eso está claro. Pero también puedo tomar x igual a 1/2, ¿no? 3 medios y 1/2 difieren en 1, entonces son iguales en Q módulo Z. O puedo tomar 5/6. Y pueden checar que estas son todas las soluciones. La del medio la debería haber escrito como 3/6 para que se viera el patrón, ¿no? Ok, entonces la solución no es única. Pero Q módulo Z sí es divisible, ¿no? Siempre hay al menos una solución, porque puedo agarrar cualquier representante del elemento del grupo y hacer la división normal en Q. Entonces sí tiene por lo menos una solución, nomás luego hay otras, ¿no? Entonces eso es un grupo divisible. ¿Cómo se llama? Un grupo abeliano es libre de torsión. Si todos los elementos son de orden infinito, ¿no? Déjenme escribirlo brevemente así, ¿no? X no tiene orden n para toda n. Ok, entonces, lo que dijimos de la dimensión como espacio vectorial sobre Q, sí es suficiente para probar que no son isomorfos como grupos abelianos, porque, digo, uno cuando define espacio vectorial dice, un espacio vectorial es un grupo abeliano con estructura adicional, ¿no? Tiene, además de la suma, tiene la operación de multiplicar por escalares del campo. Y digo, hay unas relaciones que tienen que cumplir la multiplicación por escalar y la suma, pero en el caso de que el campo sea los racionales, es mentira que sea estructura adicional.
ser espacio vectorial es una propiedad que un grupo abeliano puede tener o no tener. No es ninguna estructura adicional. Eso tal vez no... Eso es, ocasionalmente es bastante útil. Entonces déjenme enunciar eso como proposición. Si A es un grupo abeliano libre de, divisible y libre de torsión. Fíjense que si tienen un grupo divisible y libre de torsión, entonces la solución a esta ecuación sí es única, ¿no? Porque si hubiera dos soluciones, x1 y x2, entonces x1 menos x2 tendría orden n, ¿no? Entonces, tiene una única estructura de espacio vectorial sobre Q. Y viceversa. Si un grupo abeliano va a admitir alguna estructura de espacio vectorial sobre Q, tiene que ser libre de torsión y divisible, ¿no? Entonces esta proposición no la podía haber enunciado de manera más fuerte, ¿no? O sea, un grupo abeliano es el grupo aditivo de un espacio vectorial sobre Q, sí, solo sí, es divisible y libre de torsión. Y cuando es divisible y libre de torsión, esa estructura de espacio vectorial sobre Q es única. Entonces, si estos dos fueran isomorfos como grupos abelianos, automáticamente serían isomorfos como espacios vectoriales sobre Q, y eso no puede ser porque uno es de dimensión 2 y el otro es de dimensión 1. Probar esta proposición es muy simple, no lo voy a hacer en detalle, pero el punto es cómo construyen la multiplicación por escalar. Necesito decir cómo multiplicar una fracción por un elemento del grupo, ¿no? Y entonces esto lo defino como la y, que es la única solución de la ecuación BY igual a AX, ¿no? Como aquí X es un elemento del grupo, ¿no? Entonces, tomen cualquier elemento del grupo, tomen cualquier fracción, quieren definir A entre B por X, saben que la ecuación BY igual a este elemento del grupo, AX, tiene una única solución Y. Ese es lo que definen como el resultado de la multiplicación. Y están obligados a hacer eso, porque ¿cómo se llama? Este elemento, A entre B por X, satisface esta ecuación. Y esta ecuación ya se puede decir solo en términos de la estructura de grupo abeliano. El punto es que multiplicar por el entero A, la multiplicación por escalar por A, es lo mismo que sumar X consigo mismo A veces. Eso es una de las consecuencias de los axiomas de espacio vectorial. Entonces, A por X, eso no necesita la multiplicación por un escalar. Eso se puede calcular con la pura estructura de grupo abeliano. Es X más X más X más X A veces, ¿no? Bueno, entonces, estos sí no son isomorfos. ¿Qué más les cuento? A ver, por ejemplo, habíamos hablado de grupos abelianos libres, ¿no? A es libre. Hay también algo que se llama un grupo libre que es no abeliano. Entonces, siempre que uno esté hablando de grupos abelianos libres, es bueno que no se le olvide poner la palabra abeliano. Y dijimos que estos son los que son isomorfos a sumas directas de copias de Z, ¿no? Pero cuando tengo muchas copias de Z, hay otra cosa que puedo hacer con ellas. Las puedo multiplicar, ¿no? Puedo tomar el producto de copias de Z. Esto sería todas las colecciones de enteros indexadas por A en A, y la suma se hace coordenada por coordenada, ¿no? Entonces suena muy parecido a como definimos la suma directa. La única diferencia es que en la suma directa estoy tomando el subgrupo de esto, donde las NA son distintas de 0 solo para un número finito de A, ¿no? Aquí cualquier colección se vale, y en solo colecciones donde casi todas las NA son 0, solo un número finito se permite que sean distintos de 0, ¿no? Entonces, esto es, déjenme escribir esto como Z a la A, sin paréntesis,
¿no? Esa es la diferencia en la notación. Y entonces, uno se puede preguntar si estos son ejemplos de grupos nuevos o si son simplemente los mismos que los grupos libres, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de espacios vectoriales, estos sí salen, todos los espacios vectoriales tienen base, ¿no? Entonces, si yo tomo Q a la A, esto es un espacio vectorial sobre Q y entonces es suma de cierto número de copias de Q, ¿no? Sabemos cuántas copias por el argumento que hicimos antes, ¿no? El número de copias es la cardinalidad del espacio, ¿no? Dijimos que suponiendo que A es infinito, dijimos que para espacios vectoriales sobre Q, cuando son de dimensión infinita, la dimensión y la cardinalidad son iguales, ¿no? Entonces esto es 2 a la cardinal de alfa. Entonces es mucho más grande o sea, este grupo de aquí es bastante más grande que la suma directa de A copias de Q. Este tiene dimensión cardinal de A. Este tiene dimensión 2 a la cardinal de A, que es más grande, que es mucho más grande. Bueno, a veces no es mucho más grande. Pero bueno, sigue siendo libre, ¿no? ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de grupos abelianos divisibles y libres de torsión, entonces sí, los productos son también sumas directas, no más que de otro tamaño. Y la pregunta es si pasará lo mismo con los enteros o no. Entonces, en particular, sería interesante preguntarnos para el producto una cantidad numerable de copias de Z. Entonces, déjenme escribirlo así. Ok. Entonces la pregunta es si será libre abeliano eso. Ok. Y la respuesta es que no. Este es un teorema viejo yo creo que el primero que lo probó fue Baer. Después Specker dio otra prueba. Specker probó algo mucho más dramático que simplemente probar que no es libre. Si fuera libre, entonces, por el argumento de la cardinalidad que dimos, tendría que ser libre de tamaño la cardinalidad del continuo, ¿no? Y entonces, si considero el conjunto de homomorfismos de grupos de esta cosa a Z, eso sería de tamaño 2 a la cardinalidad del continuo. Pero Specker, de hecho, probó que este conjunto es numerable. Entonces está muy lejos, ¿no?, de ser libre. Si fuera libre, habría muchísimos más homomorfismos. Ok, entonces no voy a probar ahorita el teorema de Specker, pero sí les voy a probar que eso no es libre. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que sí, y sea, no sé, X, A, una base. O sea, una base quiere decir que cualquier elemento del grupo se pone de manera única como combinación lineal finita de algunos de estos XAs con coeficientes enteros, ¿no? Ok, entonces supongamos que sí, tomamos una base. Entonces, aquí en Zn hay unos elementos especiales que son los que se parecen a las bases canónicas de los espacios euclidianos de R a la n. Puedo tomar el elemento que tiene un 1 en la posición n y todos los demás son 0, ¿no? Bueno, no se acaban, ¿verdad? Entonces, si estuviéramos hablando en lugar del producto z a la n, si estuviéramos hablando de la suma directa indexada por n, estos serían una base. Así como está,
estos pues generan un subgrupo chiquitito de esto, generan la suma directa que es numerable y esta cosa es de la cardinalidad del continuo. Entonces estos generan un grupo chiquito. Pero bueno, cada en se puede poner como combinación lineal de algunas de las x, ¿no? O sea, para cada n hay una manera de escribirlo como combinación lineal de algunas de las x's y digamos que entonces aquí puse todos los, en el conjunto AN puse todos los índices donde el coeficiente es distinto de 0, ¿no? Entonces, cada AN es algún subconjunto finito de A. Entonces, son los elementos de la base que se usan para expresar EN como combinación lineal de la base. Entonces, tomen todos esos elementos de la base. Eso es un cierto subconjunto numerable de la base, ¿no? Entonces, ese es numerable, ¿ok? Y ahora consideren entonces el grupo que estos generan, ¿no? Y voy a tomar el cociente, ¿cómo le pongo? Ya usé A, M. Entonces tomen el producto, estoy suponiendo que este es libre con base las XA, y tomen el cociente por el subgrupo generado por estos elementos de la, o sea, el generado por los correspondientes elementos de la base. Se me olvidó que ver el conjunto de índices, no el conjunto de elementos de la base. Ok, entonces, esto también va a ser libre y su base son los demás XA, los que están en el complemento, ¿no? Entonces, este es libre con base las XA donde A está fuera de B, ¿no? Ya maté todos los que vienen con coeficientes en B, en XB con B en B, quedan todavía una cantidad no numerable de elementos en la base, ¿no? Entonces, voy a usar este grupo M, ¿no? Es el cociente del producto por esta cosa. y este también va a ser libre, si estoy suponiendo que este es libre. Y a la hora de dividir por esto, ya eliminé toda la suma directa. A ver, esperen. Vamos a borrar el título. Entonces, disculpen, voy a continuar acá arriba. Ok, entonces, fíjense que toda la suma directa, que dijimos que era un subgrupo chiquitito del producto, este es el generado justamente por estos EN. ¿No? Eso está contenido en el generado por los XBs. Porque justamente en B puse todos los elementos de la base que se necesitan para expresar cada uno de los ENs, ¿no? Entonces, ciertamente la suma directa está contenida aquí, ¿ok? Entonces, eso lo que quiere decir es que en este cociente, si yo tengo dos elementos del producto, esos son sucesiones infinitas de enteros, ¿no? Dos sucesiones infinitas de enteros que difieran solo en número finito de lugares, en el cociente se vuelven iguales, ¿no? Porque si difieren en solo un número finito de lugares, su diferencia está en la suma directa, y la suma directa está dentro de lo que del subgrupo por el cual tomé el cociente, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, si yo tengo dos sucesiones infinitas, A0, A1, etcétera. No me dejen. Mejor uso M's y K's.
y otra sucesión K0, K1, tales que el conjunto de índices donde difieren es finito. Entonces, si pasa todo esto, si esto es finito, entonces estas dos me dan, son iguales en M. Déjenme poner corchetes en lugar de paréntesis para indicar que estoy tomando la clase en el cociente. M. Ay, sí, gracias. Entonces, estas sucesiones se vuelven iguales en M. Ok. Entonces, ahora consideren este elemento especial de M. Voy a tomar 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, etc. Todas la sucesión de potencias de 2. Es un elemento en este cociente M, ¿no? Ese elemento M es igual a cualquiera que difiera en solo un número finito de lugares. Entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar los primeros n elementos y cambiarlos por 0. Entonces es igual que si pongo los primeros n elementos iguales a 0 y a partir de ahí ya pongo las potencias de n. ¿Ok? Aquí hay n ceros y luego a partir de ahí ya pongo las potencias de n. Todos esos son iguales a x. ¿Sí? Y entonces este elemento en particular es divisible. Estratégicamente no borré eso. Este elemento es divisible por 2 a la n, ¿no? Esto es 2 a la n por algo. Es 2 a la n por el elemento que empieza con n ceros y luego ya empieza con todas las potencias de 2. Entonces, este elemento de m es divisible por 2 a la n para toda n. ¿Ok? En algunos grupos no hay ningún problema con eso, eso es normal, ¿no? Por ejemplo, en Q cualquier elemento es divisible por 2 a la n para toda n. Pero aquí esto es un problema. M se supone que es un grupo libre. Entonces, M tiene su base y cualquier elemento se escribe como combinación lineal de esta base y solo va a ser divisible por aquellos números que dividan a todos los coeficientes. Nada más, ¿no? No puede ser que sea divisible por una infinidad de números cada vez más grandes, ¿no? ¿Sí? O sea, este X, como está en M y M es libre con esa base, se debe poder escribir como combinación lineal de un número finito de esas cosas. X, A, L. Cada una de estas A's es de los índices de la base que no se usaban para expresar los A's, ¿no? X es de esta forma, entonces no puede ser divisible por 2 a la n para toda n, ¿no? Es divisible por algo solo si todos los coeficientes son divisibles por esa cosa. Y no puede ser que todos los coeficientes sean divisibles por 2 a la n para toda n, a menos de que los coeficientes sean 0, ¿no? Pero este elemento no, en M, ese elemento no puede ser 0, ¿no? Y entonces esto muestra, esa contradicción era de suponer que este era libre. Ok. Sí. Bueno, supongo que lo que falta justificar es que esto no es 0 en M, ¿no? Pero esto no es 0 en M porque esta sucesión, ahora con paréntesis redondos, esa sucesión es combinación, ¿cómo se llama? Esta utiliza una infinidad de los números que se necesitan para expresar cada uno de los de la base canónica, ¿no? Bueno, ok. Entonces, este grupo no es libre. Que eso tal vez sea un poco sorprendente. Déjenme ver cómo ando de tiempo.
A ver si les cuento alguna otra cosa rara que pasa en los grupos abelianos. No, yo creo que eso ya es todo lo que tenemos tiempo. Pero pasan muchas cosas raras en los grupos abelianos infinitos. Y de haber tenido un poco más de tiempo, lo que les hubiera contado es que hay una cantidad no numerable de grupos abelianos infinitos que son libres de torsión y son de rango 1. De rango 1 quiere decir que cualesquiera dos de sus elementos son linealmente dependientes sobre Z. ¿Ok? Y esos pues suena como que no deberían de ser muy complicados. Esos son más o menos como espacios vectoriales sobre Q de dimensión 1. De esos solo hay uno, salvo isomorfismo. Pero grupos abelianos de rango 1, libres de torsión, hay una cantidad no numerable de ellos no isomorfos 2 a 2. ¿Okay? Entonces, eso quería, aunque no alcance a explicar eso, quería mencionar qué era para que lo puedan buscar en internet. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas en Facebook? Bueno, yo quisiera preguntarte qué puedes decir sobre si cambia el grupo por monoide. Esos son mucho más complicados aún, ¿no? Simplemente los submonoides de los naturales con la suma, esos ya tienen una variedad y una riqueza así muy complicada, ¿no? Sí, de eso, por ejemplo, una cosa bonita y más o menos elemental es el teorema de Frobenius, ¿no? Si ustedes, o sea, imagínense que tienen un monoide contenido en los naturales con la suma, un submonoide de los naturales, generado por dos números que son primos relativos. Ahora, las combinaciones lineales de A y B con coeficientes enteros son todos los enteros, ¿no? Pero las combinaciones lineales de A y B con coeficientes no negativos no son todos los naturales, ¿no? Esas son todos los naturales. El último que no se puede poner como combinación lineal de ellos dos es este. O eso más uno, tal vez. Y del 0 hasta aquí, la mitad son combinación lineal de estos dos con coeficientes no negativos y la mitad no. Entonces, pero sí, si son primos relativos, entonces a partir de algún momento todos los naturales se pueden poner como combinación lineal de estos dos con coeficientes no negativos. Entonces este monoide es un monoide que pues, incluye toda una cola de los naturales, ¿no? Y en general sucede que si tomo el monoide generado por varios elementos que sean primos relativos todos juntos, digamos, incluso con 3 es interesante. Supongamos que el máximo común divisor de los 3 juntos es 1. Entonces, este es un submonoide de los naturales que tiene a todos los naturales a partir de algún momento. Pero aquí decir a partir de cuál ya tiene a todos es bastante más complicado, no hay una fórmula sencilla. Y pasa peor si tienen más números todavía, ¿no? Entonces, incluso estos submonoides muy simples que están generados por cosas que son primos relativos, que si estuviéramos hablando de grupos abelianos, contendrían ya a todos los enteros, esto generaría a todos los enteros. El caso de monoides es mucho más complicado, hay como mucha más variedad de submonoides. Muchas gracias. Bueno, pues no hay preguntas en el chat, le agradecemos nuevamente a Omar y nos conectamos como en 10 minutos. Gracias.